Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la Sociedad Médica les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a esta sesión académica que estará a cargo del doctor Cuauhtémoc Celis González. Y como siempre, les damos las gracias a los compañeros y amigos que nos ven en línea y a la audiencia que tenemos en nuestro auditorio. Muchas gracias por estarnos acompañando una vez más. Invitarlos para el próximo miércoles, el día 13, a la Comida de la Amistad, socios activos, y va a estar a cargo nuestros anfitriones que van a ser el doctor Marco García, el doctor Figueroa, mejor lo leo, el doctor Adrián Díaz, el doctor Gilberto Hernández Bautista, el doctor Óscar Cervantes, la doctora Karina Montes, la doctora Dolores Márquez, el doctor Víctor Martínez, el doctor Bernardo Gutiérrez y el doctor Víctor Hugo. A las 2 de la tarde del próximo miércoles allá abajo en el Club Socios Activos. La próxima sesión cultural va a ser en 2 semanas y se llama Mitología griega a la luz de aspectos médicos actuales. Y va a estar a cargo del doctor José Ignacio Guzmán Mejía. Él es un doctor que lo invitó el doctor Eric Rebolledo a las 8:30 aquí en nuestro auditorio el próximo día 18. E invitarlos para el próximo día 21 con el tema ¿Por qué hablamos como mexicanos?, la cual va a estar a cargo de la doctora Concepción Company. Ella es doctora en lingüística por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y a las 6 de la tarde se hace la acostumbrada entrevista que dura más o menos unos 40 minutos y posteriormente a las 7 de la noche la plática por parte de la doctora. Invitarlos al día 12 y 13 de octubre a nuestras jornadas médicas. Todavía no tenemos el póster porque ha habido algunos cambios de algunos compañeros médicos que van a salir fuera de la ciudad, entonces estamos reestructurando otra vez el programa. Invitarlos también para la fiesta del Día del Médico, que va a ser el día 14 de octubre en el Hotel Presidente Intercontinental en Campos Elíseos. No hemos subido los costos, tenemos prácticamente 3 años con los mismos costos. Los socios activos no tienen costo y los acompañantes son 1,500 pesos. Posteriormente, a mediados de septiembre, ya sabemos el costo que va a ser del cuarto del hotel y etcétera, toda la logística. Invitarlos a la 9ª carrera de Ángeles, que va a ser el día 22 de octubre a las 7 de la mañana en Chapultepec. Va a haber becas para los socios activos por parte de la Sociedad Médica y los invitados van a pagar, creo que son 450 pesos los que va a costar, ¿no? Más o menos alrededor. Y las inscripciones se cierran como 10 días antes de la carrera. Y para mí es un gusto poder presentarles al doctor Cuauhtémoc Celis González, ampliamente conocido por parte de todos nosotros, por ser compañero de hace muchos años y buen amigo con nuestra sociedad. Y me voy a permitir leer rápidamente una parte de su amplio currículum. Es ginecólogo egresado de la Universidad de la Unidad Médica de Alta Especialidad en Ginecología y Obstetricia Luis Castelazo Ayala por parte del IMSS, expresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, miembro del Colegio Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, miembro honorario de la Sociedad Internacional de Reproducción Humana, miembro del board editorial de la revista americana de la Sociedad Americana de Menopausia
y miembro de la Sociedad Internacional de Ginecología y Endocrinología. Y para mí es un gusto ceder estos micrófonos a Cuauhtémoc. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Agradezco mucho al presidente de la sociedad, el doctor Fernando Lara, la gentil invitación que me hace para estar aquí con ustedes. Y la verdad es un honor porque pues, es un hospital al que le tengo gran cariño y pues me acabo de ser miembro recientemente, a pesar de que tengo muchos años de venir a trabajar aquí, y agradezco mucho a los grandes amigos con los que tengo la oportunidad de saludar esta noche, y desde luego, bueno, pues a la sociedad. Pues he preparado una charla que, perdón, voy a abrir la mía. Estaba viendo la del doctor Lara, y pues no, de neurología, pues sí, yo no puedo colaborarles mucho, más bien nada. La idea es llevarlos a un recorrido sobre básicamente lo que hacemos en menopausia, ¿no? La población mexicana ha crecido importantemente en esta área de atención a la salud a la mujer, y bueno, justo he preparado una actualidad en los cambios que son más significativos desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia. Entonces, estos son la agenda que voy a presentar para ustedes. Sí, voy a presentarles los elementos de análisis, cuáles son los puntos de salud de la mujer con algunos toques personales, y desde luego hablaré de algunos casos clínicos y concluiré. Habrá salpicada tal vez para algunas otras especialidades, y espero pues que al final se enriquezca con el intercambio. Estos son los 3 documentos principales que han sido publicados. El de arriba es el más antiguo porque no ha sido actualizado, es de la Sociedad Internacional de Menopausia, de la cual soy miembro también, y es raro porque habitualmente se actualizan cada 4 años o cada 3. El de en medio es de la Sociedad de Endocrinólogos Clínicos de Estados Unidos y del Colegio de Endocrinología, lo cual tiene valor, pues, obviamente, porque está hecho por endocrinólogos particularmente. Y en la parte final del grupo con el que yo trabajo más de cerca, que es la Sociedad Norteamericana de Menopausia, en el posicionamiento del 2022. Entonces, estas 3 documentos tienen tal vez un poco de más de 1,200 citas bibliográficas entre metaanálisis y todo esto, ¿no? Desde el punto de vista de los puntos de salud de la mujer, vale la pena destacar que en este trabajo hecho en el 2015 se plantearon 11 puntos de salud. Sin embargo, conforme se han venido dando los cambios en materia de estudio de la mujer en esta etapa de la vida, pues realmente ellos no consideraron el hecho de este punto muy importante, que es el síndrome geniturinario de la menopausia. De tal manera que si se rehiciera el trabajo, pues tendría que ponerle 12 puntos importantes, de tal manera que desglosaré cada uno. Primero habitualmente lo que sabemos los médicos es que la mujer acude a consulta porque tiene síntomas vasomotores, es decir, porque tiene bochornos. Pero en la encuesta epidemiológica que hicimos en el 2010, que es el trabajo más grande de la literatura mexicana, con 4,000 mujeres de todas las entidades, o de la mayoría de las entidades del país, dado que no están mujeres ni de Coahuila ni del estado de Guerrero, y están incluidas tanto poblaciones del sector privado como de las instituciones del sector salud, ISSSTE, Seguro Social y Secretaría de Salud. Entonces, vean los síntomas vasomotores, pues realmente en esta encuesta que nosotros hicimos, representó solamente el 23%, mientras que la causa principal por la que la mujer en esta etapa de la vida acude a consulta
que fueron casi 30%, es dolor articular, tanto mialgias y artralgias. Es decir, por lo que más acude la mujer a consulta en esta etapa de la vida es porque tiene alguna molestia de este tipo y no precisamente porque tiene sintomatología vasomotora. Y vean los 3 consensos. Las revistas de su publicación se publican en ese código de color que ustedes ven ahí. La Sociedad Internacional la publica en morado, la NAMS en rojo y la otra en azul. Y un poco aquí lo que he extraído es la sumatoria de estos, ¿sí? Bueno, sabemos que es el tratamiento, la terapia hormonal, es decir, los estrógenos, es el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores. Y siempre lo ideal es iniciarlo 10 años después de la fecha de última regla o antes de los 60 años de edad. Más adelante voy a dar algunas pautas del por qué. Y se debe iniciar con la dosis más baja y haciendo reajustes. La Sociedad de Endocrinólogos, y lo pongo aquí, dice que no tiene un resultado adverso a nivel cardiovascular. Aquí es un poco de desencuentro, dado que los estudios actuales de un seguimiento de corte de 3,000 mujeres que ha sido pues perfectamente valorado, muestran datos contradictorios a esto y los voy a mostrar. Y finalmente la Sociedad Norteamericana pues nuevamente reafirma que los tratamientos deben ser solo para síntomas moderados o severos. De tal suerte que, como mi plática es de actualidades, pues empezaré mencionando que la mujer no solamente son bochornos, la mujer, pues como ya lo vimos, va más allá de todo esto. Vean los cambios importantes que tiene en síntomas vasomotores y alteraciones del sueño, donde tienen que ver todos los neurotransmisores, pero he marcado aquí particularmente estos en azul, que se llaman las neuronas Candy, que es la neuroquinina B, la dinorfina y la quispeptina. Y pues ustedes lo van a ver, pues la traducción sería como de las neuronas dulces, y la teoría en la actualidad es que estas neuronas son las que realmente se hipertrofian cuando no hay estrógeno, y son los que mandan la señal al hipotálamo, y por eso se da la sintomatología vasomotora. De tal manera que eso se da porque hay una reducción en la producción estrogénica, y como lo vemos en este trabajo más reciente, pues una vez que se reduce la producción de estrógeno por el ovario, a nivel sobre todo del núcleo infundibular, estas neuronas Candy que ustedes ven marcadas ahí en verde son las que se hipertrofian y van a hacer una liberación hacia el área preóptica del hipotálamo, y como consecuencia se va a desarrollar el síndrome vasomotor. Sabemos en la actualidad que muchas mujeres le tienen temor a las hormonas porque, entre comillas, pues la gente que no está tan informada piensa que producen cáncer. Permítanme decirles que no hay ningún estudio en la literatura que diga que el estrógeno produce cáncer de mama. O sea, es diferente si una mujer tiene una lesión que no ha sido detectada y que por lo tanto pudiera desarrollarse, pero no que un estrógeno produzca cáncer de mama como tal, y lo vamos a ver también en la parte final de la presentación. Entonces vean estos trabajos recientes de cómo se lleva a cabo en el núcleo arcuato, particularmente el iniciador del pulso es la neuroquinina B, que podríamos marcar en color verde, y que va a estar regulado tanto por estas otras dos, tanto la dinorfina y la quispeptina. Y que si nosotros analizáramos en una microscopía electrónica de alta resolución que se llama RNA-Scope, podríamos ver en azul la quispeptina, que la ven aquí en el recuadro superior, la neuroquinina B en verde y la dinorfina en rojo, y en el último recuadro las vemos a todas mezcladas. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que en la actualidad
en Estados Unidos acaba de ser aprobado hace aproximadamente 2 meses un nuevo medicamento para los síntomas vasomotores que interfiere con el liberador específico, que es la neuroquinina B, particularmente el receptor número 3, dado que vienen desarrollos de fase 2 del receptor número 1, que eso, pues, obviamente son estudios de fase 2. Y que aquí vemos el ejemplo, la molécula que todavía no está en México se llama fezolinetant, y pues lo que hace el fezolinetant es bloquear estos receptores para que precisamente no se desarrolle a nivel de factores liberadores en el hipotálamo y se produzca la sintomatología vasomotora. Aquí vemos una mujer normal, aquí vemos una mujer que ya tiene las neuronas Candy hipertrofiadas, y finalmente en la última diapositiva pues podríamos ver cómo una vez que logras bloquear el receptor de neuroquinina 3, finalmente disminuyen los síntomas vasomotores que tiene una mujer. De ahí pasaría ahora a la parte cardiometabólica, es decir, los cambios que se dan a nivel cardiovascular y que tienen la gran mayoría de las mujeres, podríamos decir, tanto en la etapa de la transición, inclusive antes, ¿no? La etapa de transición de la mujer es más o menos desde los 40 años de edad en promedio hasta los 45, y en la mujer mexicana, en este estudio que comentaba, la fecha de última menstruación está calculada a los 47 años y 9 meses. Podríamos cerrarlo en 48. Vean lo que comentaba hace un rato. Uno de los primeros trabajos es el de arriba, del grupo de Israel, en el que plantearon, y está en color morado, los datos del primer artículo publicado en Climateric, que dice: los síntomas vasomotores pueden ser un marcador de alteración fisiológicas que se asocian con enfermedad cardiovascular. El riesgo cardiovascular es probablemente diferente en mujeres sintomáticas y asintomáticas. Y finalmente el tercero dice: presentar síntomas vasomotores en la menopausia temprana contra menopausia tardía posiblemente tenga implicaciones diferentes. Y el estudio de abajo, que fue publicado hace 2 años, se llama el estudio del cisne, el estudio SWAM, pues tiene una evidencia robusta sobre el tema de cardiovascular y sintomatología vasomotora. Es decir, no es como antes pensaban y que nuestros maestros probablemente algunos nos enseñaron de: oye, pues la mujer que tiene síntomas vasomotores o bochornos, pues no hay que hacerle nada, es algo normal, es un proceso de la vida. Pues eso actualmente no es cierto. Vean, este grupo de mujeres seguidas en el estudio SWAM, pues lo que se pudo evidenciar es en aquellas mujeres que tenían síntomas vasomotores frecuentes o persistentes, y vean, el trabajo está publicado por la asociación, en la revista de la Asociación Americana del Corazón, y es que hay entre 50 y 77% más de eventos cardiovasculares. Es decir, una mujer que tiene bochornos tiene que ser atendida porque tiene también mayor riesgo cardiovascular. Y aquí tienen algunos otros datos de si los bochornos empiezan a los 42 o a los 52 años, o dependiendo del número de bochornos que tienen por día, el pronóstico de riesgo cardiovascular. De tal manera que hoy por hoy se sabe que el síndrome vasomotor puede representar un nuevo factor de evaluación de riesgo cardiovascular. De ahí iría a la propia enfermedad cardiovascular. Es decir, los he tratado de unir, y qué mejor que esta publicación reciente, donde dice la menopausia y las alteraciones cardiometabólicas, lo que no sabemos. Y bueno, pues sabemos algunas cosas, pues, de la parte genética, de la parte hormonal, que aquí están divididas y que lamentablemente la lectura se vuelve un poco difícil, pero bueno, lo he traducido tal cual está en el texto en español, y donde tiene que ver, por ejemplo,
el ovario poliquístico, la mujer que ha tenido preeclampsia, que muchas veces los ginecólogos antes pues, tiene una mujer con preeclampsia que la tuvo a los 25 años de edad cuando tuvo su embarazo y la recibimos a los 50, bueno, pues tienes que darle un mayor puntaje de validez porque tiene mayor riesgo también. Y justo en este trabajo podemos ver los factores de riesgo tradicionales como son la hipertensión arterial, la dislipidemia, la obesidad, la diabetes, entre otras, pero los factores de riesgo relacionados al embarazo, ya mencioné como la preeclampsia, la hipertensión gestacional o inclusive la paciente que tiene diabetes gestacional o parto prematuro, tienes que tenerle cuidado y poner atención. De tal manera que existe un diagrama publicado por la Asociación Americana del Corazón para cuando tú recibes una paciente y le vas a dar tratamiento hormonal y la clasificas en 3 categorías. La clasificas en riesgo bajo, que aquí lo he colocado a manera de semáforo, si tiene menos de 5% de las variables que dice la guía, pues entonces le puedes dar cualquier tipo de tratamiento hormonal. Puede ser en píldoras, en tabletas, en inyecciones inclusive, pero si tiene un riesgo moderado, que está en color amarillo, de 5 a 10%, pues con lo único que la debes de tratar es con estrógenos por vía transdérmica. O sea, no puedes darle por vía oral porque está contraindicado. Y si tiene más de 10% es una contraindicación, no debe recibir hormonas. Sabemos perfectamente que el efecto que tiene el estrógeno a nivel del vaso, sabemos que tiene una acción de mecanismo de vasodilatación, de proliferación celular, mecanismos antiinflamatorios que han sido muy bien estudiados, particularmente el aumento de la oxidosintetasa que hace que se produzca a nivel del endotelio la liberación de factor de óxido nítrico y que va a hacer que haya un proceso de vasodilatación. O la interacción celular disminuyendo la agregación plaquetaria. El trabajo más representativo en la literatura es este y fue publicado por el grupo de Finlandia. Es cerca de 500,000 de mujeres evaluadas y en las que se pudo observar cómo si les daban solamente 1 año de tratamiento o les daban 10 años de tratamiento de hormonas, reducía el riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Vean, con 1 año, 18% menos y con 10 años, 54%. Este trabajo se publicó en todas las revistas de alto impacto de ginecología, cosa que habitualmente cuando tú publicas un artículo no te permiten que lo publiques o lo repitas en otra revista. Y este se publicó prácticamente todos por el impacto que representaba. De ahí que, pues si hablas del riesgo, pues tienes que considerar el riesgo de trombosis. Este es un estudio clásico de la menopausia, se llama el estudio Ester. Y el estudio Ester evaluó el riesgo de trombosis de una mujer que usa hormonas y lo que se destaca es en los recuadros en color rojo es el mayor riesgo. Vean, la razón de momios es muy alta en ambos casos, tanto en los 2 extremos, pero cuando usas estrógeno transdérmico disminuye la razón de momios y está por abajo de la unidad, que es protección, o cuando lo asocias con estrógeno más progesterona micronizada. Un poco para reforzar el conocimiento, este trabajo de un buen amigo, el doctor Sebastián Mirkin, que trabaja en la Universidad de Florida, hizo un análisis de lo que es el usar progesterona y riesgo de trombosis. De todos los progestágenos, es el que tiene un riesgo nulo para trombosis. Y en todos los trabajos que ustedes ven aquí en estos pequeños datos, que es una revisión de la literatura, pues básicamente es lo mismo. La razón de momios en todos los casos está por abajo de la unidad. ¿Qué vale la pena destacar? Que conforme envejecemos, tenemos más riesgo de tener riesgo tromboembólico. Y aquí en esta gráfica, pues lo que se presenta
es el grupo control y cómo en mujeres de 50, 60 o 70 años va aumentando el riesgo de trombosis. De ahí que siempre el estrógeno por vía oral pues tiene un mayor impacto de riesgo trombótico que cuando usas un estrógeno por vía transdérmica. Mi perspectiva personal, pienso que a la larga ya casi no va a haber productos por vía oral. Pienso que todos van a ser por vía transdérmica, precisamente porque esto cada vez tiene mayor evidencia. Y respecto al riesgo de por qué no darle a una mujer que tiene más de 60 años, bueno, pues porque el vaso curiosamente empieza a regenerar, y si empieza a regenerar y tiene placa de ateroma, la placa de ateroma se rompe porque empieza a generarse nuevamente un vaso nuevo, vamos a decir, o una rama, y hace que se rompa. Esta es una de las teorías más, pues mejor documentada. Aquí se ve discretamente unas flechas en color blanco, que es el ejemplo de una mujer que ha empezado después de los 60 años a tomar hormonas y se rompe la placa de ateroma. Vale la pena aclarar que si es una mujer que tiene más de 60 años pero empezó las hormonas antes, esto no aplica, solo aplica para nuevas usuarias. Hay diferentes trabajos en respecto a accidente vascular cerebral, y aquí he traído básicamente algunos datos, dado el corte de la charla, y pues lo que me gustaría que vieran es cómo la edad promedio de todos los estudios, pues es una edad que se sale de lo que habitualmente el ginecólogo empieza a tratar a la mujer. El único estudio es ese estudio que se llama el estudio DOPS, es un estudio danés que tiene muchísimas pacientes, pero vean el rango de edad, son mujeres en promedio que incluyeron de 50 años, es decir, bastante jóvenes. Un poco para hacer conclusión de esto, pues aquí tienen arriba las mujeres de 45, en medio las de 60 y bueno, acá abajo las de 80. Siempre pues decir que la dosis estándar de transdérmico, que serían más o menos los parches de liberación de 50 microgramos o 2 disparos de los geles de estradiol, más o menos es a lo que corresponde la dosis estándar. El tercer punto al que iría sería la enfermedad musculoesquelética. Y para eso, es decir, cómo se asocia la terapia hormonal en la menopausia, que así se está denominado actualmente en la literatura médica, y son 2 trabajos principalmente. Este, que es uno de los más grandes, es un metaanálisis del cual seleccionaron de cerca de 5.600 estudios, solamente 28, y donde hubo 2.516 casos de fractura y hubo 33.426 participantes. Y lo dividieron en el tipo de hormonas que tomaba. Estrógenos equinos conjugados, un poco para... es una marca que usamos los ginecólogos y que tiene en México pues, más de 50 años. Y los otros 11 estudios son con estradiol, es decir, con el estrógeno natural, vamos a decir, que produce el ovario. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados desde el punto de vista óseo? El riesgo de fracturas totales, vean, todos los estudios, que son 28 trabajos del metaanálisis, dice que es a favor de la terapia hormonal. O sea, si tú, aquí el mensaje clínico es, si tú usas terapia hormonal en una mujer, ¿le proteges el hueso? La respuesta es contundentemente sí. Y vean, la reducción de fracturas totales fue 26% menos, pero si las divides por áreas, fracturas de cadera, menos 28%, y si hablas de fracturas vertebrales, menos de 37% de fracturas. Cuando analizas, que aquí sí me llamó un poco la atención, dado que el estrógeno equino, pues sabemos que es muy potente, como en el análisis comparativo, la reducción de fracturas totales fue a favor de estradiol. Realmente eso sí me causó un poco de... Me fue un poco extraño, pero bueno, pues ahí están los datos.
Y el otro estudio es tomado del análisis del estudio WHI, que es un estudio muy famoso de la literatura de la menopausia, el cual tiene un subanálisis de cerca de 1,200 trabajos en diferentes cosas. En lo que se pretendió fue simplemente evaluar ahora lo mismo, pero en aquellas mujeres que se caían, ver qué resultado. Vale la pena que todos estos trabajos, cuando los evalúas, están asociados con calcio y vitamina D, todos, inclusive los que son con bifosfonatos o con anticuerpos monoclonales o lo que quieran, todos llevan calcio siempre y vitamina D. Al menos 500 de calcio y al menos 480 unidades de vitamina D. Y vean el resultado entonces en riesgo de fractura osteoporótica mayor, igual una reducción de riesgo de 40, y cuando lo analizaron por si la mujer se había caído 1, 2 o 3 veces, de acuerdo al análisis, pues en el único que hubo diferencia estadísticamente significativa fue en el estudio de las mujeres que tenían 2 caídas. Si hacemos un comparativo, estos datos están tomados del trabajo de Joan Manson, y la reducción del riesgo de fractura, que aquí ya se me encimó mi señalador, pero bueno, simplemente para mostrarle, todo lo que ven en azul es reducción de riesgo. Es decir, las hormonas, pues simplemente, digo, hay muchos ginecólogos aquí que lo han oído en muchos foros, las hormonas no son malas. Las hormonas, pues si evalúas bien a la mujer, son bastante buenas, les ayuda. Vean cómo reduce el riesgo de diabetes, la causa por cualquier muerte, todos los tipos de cáncer, incluyendo el cáncer de mama. Y el único riesgo es trombosis. O sea, con lo único que tienes que tener cuidado es, por ejemplo, en una mujer fumadora o que tiene riesgo de trombosis importante. Vale la pena destacar que el consenso, como lo aprueba la FDA, en cuanto a terapia hormonal, es decir, hormonas y hueso, solo es para prevención, no para tratamiento. O sea, si yo no puedo recibir una paciente que no tiene bochornos y oiga, pues le voy a dar hormonas porque se le va a reducir el riesgo de fractura. Eso no está permitido, es prevención. Luego iré a la parte de síndrome genitourinario. Este es un estudio nuestro, es el estudio Viva Latam, o sea, el estudio de ideas, puntos de vista y actitudes acerca de la salud vaginal. Hay estudio Viva Europeo, estudio Viva Europeo y Americano, hay estudio Viva solo americano, y este es el estudio Viva latinoamericano. Y lo que nosotros encontramos en estas 2,000 mujeres fueron las preferencias de qué era lo que tenían. Entonces, desde luego síntomas vaginales, que fueron casi 68%, y si tú lo sumas a sequedad de la vagina, acuérdense que estos no son sumatorios. Cuando tú haces estas encuestas de una sola hoja puedes sacar muchos datos en porcentaje. Y los últimos 3, que son prurito, ardor vaginal y dolor vaginal. ¿Qué es lo que podemos decir de manera contundente? Que el estrógeno mejora a las mujeres que tienen incontinencia urinaria de urgencia, no de esfuerzo, de urgencia. O sea, si una mujer tiene incontinencia urinaria de urgencia y le das estrógeno, seguramente le va a ir bien, y previene en aquellas mujeres que tienen recurrencia de infección de vías urinarias. De tal manera que hoy por hoy toda la mujer que tiene más de 50 años, sin duda, tiene que recibir estrógenos locales para que el epitelio no esté seco. Más aún, pues si tiene pareja y tiene vida sexual, no importa que tenga 70, 80 o más años. Y para eso, bueno, pues hay diferentes trabajos, como la plática es de actualidades. Esto es lo más actual, son el concepto de intracrinología, que fue descrito por este autor que se llamaba Fernand Labrie, y que no es otra cosa que él hizo una mezcla de los óvulos de hidroepiandrosterona
para el tratamiento del síndrome genitourinario y pues tiene muchos resultados dado que la dehidroepiandrosterona se une al receptor estrogénico y al receptor androgénico, y lo cual te da una ventaja. Hay diferentes trabajos en la literatura, este es uno de los más representativos, como te aumenta el pH o te hace un pH, el pH normal de la vagina es de 4.5 y bueno, te aumenta las células superficiales intermedias. Cuando tienes en síndrome genitourinario pacientes con antecedente de cáncer de mama, los de primera línea son los humectantes y los lubricantes, y de segunda línea son los estrógenos locales. Los estrógenos locales no están contraindicados totalmente en mujeres con antecedente de cáncer de mama, ¿eh? Claro que si hubiera aquí algún oncólogo, no sé, no veo a nadie que al menos que conozca, pues quizá lo cuestione, pero hoy por hoy hay mucha evidencia de eso. Entonces, una mujer que no responde a los de primera línea, que son los humectantes, pues le puedes dar estrógenos, no importa que haya tenido cáncer de mama, porque esa vagina va a estar seca y si tiene pareja y tiene relaciones, pues la tienes que proteger. Y en relación a los lubricantes y humectantes, no hay ninguno en México que cumpla con la norma que es que tengan 380 miliosmoles, que es lo que pide la Organización Mundial de la Salud. La entidad de Europa, es decir, el equivalente a la COFEPRIS europeo, pide que tengan 150. Y bueno, pues aquí son del doble. Y iría al último punto, que es la parte de cáncer. Cáncer de mama, que es pues la joya de la corona, y en el cual nuevamente el estudio francés, que es este, que se llama L3N, y el estudio finlandés muestran claramente cómo cuando usas progesterona asociado a una terapia hormonal, no tiene impacto en la glándula mamaria. Las demás progestinas sí, cualquiera que sea, acetato de medroxiprogesterona, levonorgestrel, drospirenona, noretisterona, desogestrel, gestodeno, norgestimato, la que les guste, ¿no? Pero aquí lo que se ve es eso, y hay diferentes trabajos respecto a eso. Por ejemplo, vean en esta revisión cómo los estrógenos combinados con progesterona micronizada no aumenta el riesgo de cáncer de mama hasta 5 años de uso. Después no se compromete. Esto mismo lo documentó Sebastián Mirkin en su trabajo que ya presenté para trombosis, pero este es para mama, pero tiene la misma serie de casos y es exactamente igual. Y el estudio más relevante de la literatura actual es este que se llama los 22 años de seguimiento del WHI para cáncer de mama, y en lo cual es evidente, muy gráfico, como la mujer que usa solo estrógeno, ¿y en cuál está indicado el estrógeno? Pues obviamente en la que no tiene útero, en la que ha sido sometida a histerectomía. Tiene menos posibilidades de desarrollar cáncer de mama que la mujer que tiene útero y usa estrógeno. En este caso, el trabajo está extraído con acetato de medroxiprogesterona, pero creo que podría ser válido bien para otras progestinas. Aquí el corte es a 5.4, a 10.2, a 16 y a 22 años. Y en todos la constancia es que donde estoy marcando mi raya en rojo, hacia abajo es una razón de momios de protección, de tal manera que uno de los razonamientos más probable es que probablemente el estrógeno tenga un factor angiogénico de protección en la glándula mamaria y no como se cree, que produce cáncer. Finalmente, ya para concluir, rápidamente una visión de casos matizados que podemos tener en la consulta. La primera pues sería una paciente con insuficiencia ovárica prematura. Por definición es la mujer de menos de 40 años de edad que tiene disminución de estrógeno o que no produce estrógeno, y aquí le podrías dar inclusive algunos anticonceptivos que vienen con estradiol, como es Dienogés con valerato de estradiol o acetato de nomegestrol con 17 beta-estradiol. Y luego pues puedes jugar ahí con las fórmulas, puedes hacer esquemas armados,
vean lo trascendente, ¿no? Las terapias locales siguen prevaleciendo. Si es mujer joven, si es mujer no tan joven y pues si es mujer adulta, con mayor razón. Aquí una disculpa porque pues ya no pude armar estas diapositivas para que fueran un poco más didácticas sobre todo por el tipo de letra, pero traigo otras que traduje, que son, aquí vamos a decir una mujer intermedia, de mediana edad, vamos a decir una como de 40, aquí pondría pues una de 48, ¿sí? Con lo mismo, aquí pues una de 54, y bueno, finalmente aquí lo ven conforme la mujer va envejeciendo, lo ideal es pensar en estrógenos por vía transdérmica. Desde luego en la práctica clínica usamos orales, usamos tibolona, que valga la pena decir es una molécula también bastante buena, ¿eh? O sea, no hay que decir que no. Y aquí tienes parches, tienes orales, nuevamente hacen alusión al uso de progesterona micronizada. Simplemente para mencionarlo, en el mercado mexicano no tenemos ningún producto combinado estrógeno con progesterona micronizada. La progesterona micronizada siempre se vende por separado. En Estados Unidos sí hay, se lanzó en el 2018, pero bueno, pues no ha llegado a México. Nuevamente hago alusión hacia lo importante que es el poner estrógenos en la vagina o proteger la vagina con el epitelio. Si no tiene ninguna contraindicación, como ya mencioné, pues tienes que darle estrógenos. Y aquí tal vez una mujer de 60 años o más, vamos a poner una mujer de 65, en la cual, aunque yo dije que el punto de corte es 60, si ya le vienes dando, se vale. De hecho, hay dos posicionamientos, uno de la Sociedad Internacional de Menopausia y otro de la Sociedad Norteamericana, en que el punto de corte es después de los 65 años. Y justo a eso se refieren las últimas diapositivas. Bueno, que se llama ¿en dónde estamos? Pues estamos en que la terapia hormonal se debe dar dentro de los 10 primeros años, disminuye todas las tasas de mortalidad, protege de enfermedad coronaria y protege de osteoporosis, y hay datos de trabajos que protege, siempre y cuando sea de manera temprana, de demencia. Si es ya la mujer mayor de 60, al contrario, tiene un efecto adverso, sobre todo en el WHI, el punto de corte, mujeres de 63 años tuvieron más riesgo. Y luego finalmente, ¿cuándo suspender? Cuando has decidido darla. ¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué? Por los datos que tenemos, ¿no? Aquí tienen, por ejemplo, el estudio de las enfermeras, que es muy famoso, que dieron 15 años. ¿Y cuándo? Pues aquí vean, el Colegio Americano dice 65, NAMS también. ¿Y cómo? Es que cuando tienes una mujer en tratamiento, nunca le suspendas el tratamiento de golpe. Es como a quien le retiras un poco, vamos a decir, el alcohol y el cigarro, ¿no? Pues hay que írselo bajando, aunque pues, digo, no es el comparativo, pero más o menos, ¿no? Y bueno, finalmente mis conclusiones. Los resultados de los reanálisis de los estudios ya publicados y la evidencia de nuevas investigaciones están permitiendo reevaluar favorablemente la terapia hormonal. Los resultados de los reanálisis, los estudios ya publicados, lo que comenté, y esta diapositiva que me encontré recientemente y que me gusta mucho, es de William Edwards, que es un doctor en física, y dice, sin datos, usted es una persona que tiene solo una opinión. Entonces creo que es la última. Le agradezco nuevamente al presidente de la sociedad el haberme invitado y a ustedes por venir. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Doctora Márquez. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál sería la explicación de una mujer de 57 años con enfermedad de von Willebrand que aún no inicia la menopausia?
Enfermedad de von Willebrand, pues realmente no hay mucho sobre eso. Hay sobre todo, bueno, pues porque en la mujer la enfermedad de von Willebrand produce sangrado uterino anormal y a veces pues hay que buscarle por dónde. Pero no sería una contraindicación, se puede usar. La recomendación pienso que sí sería usar terapia transdérmica y si tiene útero sí buscaría darle sí o sí progesterona micronizada, no un producto combinado que no la tenga. ¿Algún otro comentario? Sí, doctora Caballero. Bueno, repito, le felicito mucho por su plática. En lo personal tenía un interés muy especial, obviamente, incluso personal en escucharlo, porque pues nosotros, gente ya de mi edad, vivimos enormemente, incluso como médicos, esa situación satanizada del estrógeno, ¿verdad? Recuerdo compañeros míos, ginecólogos, decir no, jamás, no hagas eso, no lo tomes, y si lo tienes, quítalo, pero con una seguridad tal que eso es lo que yo lo tomé en cuenta. Dice, esto es solo una opinión, necesito yo profundizar y datos. Y en aquel entonces, para mí, a los inicios de mi cambio como mujer, encontré a un endocrinólogo que me daba mucha firmeza, como usted lo hizo ahora, en los entonces estudios que hablaban sobre el beneficio de tener la terapia hormonal, que eran muy escasos, eran muy poco conocidos tal vez todo, pero así empezó, al menos sugiriendo tener la evidencia clínica que ahora usted la está manifestando muy bien del beneficio o no de esto, ¿no? Y pues me congratulo después de muchos años de haberle hecho muchísimo caso en ese sentido e ir en contra de la corriente de mi propio ginecólogo en un momento dado. Así es que creo que el meollo y el punto básico para mí de su plática es quitar ese tipo de estigma que vivimos muchísimos años, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta? Yo sí tengo. Sí, claro. Que no sea de neuro, ¿no? Pues muchas gracias por la plática de un padecimiento, bueno, no padecimiento, un proceso normal en una mujer, un proceso fisiológico que si damos las medidas en forma oportuna, podemos evitar complicaciones como eventos vasculares, osteoporosis, etcétera, ¿no? Y eso nos obliga a los médicos que no manejamos eso, pues tener una idea y conocer algo y que podamos orientar a una mujer joven que va a entrar premenopáusica o menopáusica, que acuda con las personas que conocen de este tema y probablemente individualizar el tratamiento y le pueda ir mejor a la larga a esa paciente, ¿no? Sí, sin duda esa es la clave, algo que no mencioné, pero que no cambie, como en cualquier especialidad, el meollo para llegar a un mejor estado de salud es obviamente el estilo de vida, ¿no? Entonces, estilo de vida se superpone a todo esto, o sea, el llevar una buena dieta, el no subir de peso, y valga la pena mencionar esto, ¿no? Porque digo, tengo una plática de obesidad en la mujer adulta en esta etapa y muchas veces las mujeres piensan que suben de peso porque toman hormonas y eso es totalmente falso. La mujer sube de peso, curiosamente, porque no tiene hormonas. Si la que no toma hormonas sube más de peso que la que sí toma. Entonces, creo que nada más remarcando este punto. ¿Quién? Perdón, un par de preguntas así rápidas. Me quedé con la curiosidad de saber el uso de hormonas respecto de la enfermedad vascular cerebral. Presentaste un gráfico ahí, pero no supe bien la conclusión. Decía, tiene un efecto protector, supongo, ¿verdad? Sí, no, lo que se ve en tanto a nivel cardiovascular, vamos a decir a nivel vascular,
accidente vascular cerebral, Ajá. infarto al miocardio, particularmente, o enfermedad coronaria, depende mucho del punto de corte en el que empiezas. Yo presenté los datos del estudio DOPS, que tiene también como cerca de 900,000 mujeres, y en esas el punto de corte son mujeres jóvenes de 50 años. Entonces, si nosotros iniciáramos un tratamiento en mujeres más allá que nunca han tomado hormonas, probablemente íbamos a tener más casos de accidente vascular cerebral. Pero si es mujer joven, igual que en el área cardiovascular, protección. Ok. ¿Y respecto a las migrañas? La migraña, bueno, pues en general, respecto a los criterios de elegibilidad, estaría contraindicado la vía oral para migraña con aura, y para transdérmica la puedes usar, pero migraña con aura, orales o por otra vía, no se recomiendan. Y el mismo es válido para anticonceptivos hormonales. Gracias. Eugenio. Sí, sin aura, sin problema, sí. Sí, porque además, curiosamente, la mujer en la menopausia, parte de los grandes síntomas que tiene, además de los que había comentado al inicio, es que tiene mareo y tiene cefalea. Entonces, muchas veces acude con cefalea que no encuentras por qué la tiene. Obviamente, la recomendación es buscar al experto, que tengas un aval, pero pues iniciar el tratamiento y les va bien. Tenemos geles y parches. Hay geles, pero los parches cada vez hay menos, ¿no? Hay parches, o había el Eborel, ya no hay Eborel, no hay más que geles. Sí, el parche o sea, sí hay, no lo encuentras, vamos a decir tan fácil, pero sí hay todavía, aunque ya nada más hay lo tienes para presentación continua, combinada, Eborel Conti, bueno, estoy diciendo la marca, ojalá que no la graben, porque y obviamente los de tipo gel o de disparo, ¿no? Entonces tienen el mismo efecto, el gel de sobre, el gel o el parche es exactamente igual en la farmacocinética y farmacodinamia del estrógeno. Pues solo resta darte las gracias por tu excelente plática, esperando que no sea la última vez que nos acompañes aquí. Esta sigue siendo tu casa, muchas gracias. como siempre. De hecho, me hiciste favor de invitarme al Congreso, pero pues no vamos a estar esos días. Sí, no, eso lo dijiste hace varios meses. Y a nombre de la Sociedad Médica te hago entrega de tu constancia por tu extraordinaria plática y de una botella que para la andropausia no sé si sirva, pero ayuda. Pero ayuda, puede ayudar, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y muy buenas noches. Muy bien.